Bueno, entonces vamos a hablar ahora del elemento formal del fideicomiso. Y fíjense ustedes que el fideicomiso van a hacer a la vida jurídica, se puede formalizar, es susceptible de solemnizarse en escritura pública, ya sea cuando se constituye por contrato o se instituye por testamento. Acuérdense que el artículo el artículo 700 dice Constitución 770. El fideicomiso puede constituirse por contrato e instituirse por testamento. Acuérdense que este contrato puede nacer a la vida jurídica contractualmente o en disposición de última voluntad, que es el testamento. También esta diapositiva se desprende de que el contrato también puede nacer a la vida jurídica mediante un documento privado, cuando se trata del contrato de fideicomiso de inversión, constituido al amparo de la Ley de Mercado de Valores y Mercancías. Vamos a buscar el fundamento legal de ese. Yo lo tenía aquí a la mano. Es el artículo 76, numeral segundo. Dice: el documento constituido en fideicomiso de inversión, así como sus modificaciones, podrá constar en documento privado, y la emisión y negociación de los certificados fiduciarios que refiere al presente artículo estarán sujetos únicamente a los requisitos que establece la ley para realizar oferta pública de valores emitidos por sociedades mercantiles. Hay que buscar la ley del mercado de valores y mercancías, y específicamente el artículo 76. Lo voy a leer completo. Artículo 76 de la Ley de Mercado de Valores y Mercancías. Los bancos y las sociedades financieras, ustedes ya ubicaron la ley, ¿no? Ya la ubicaron por ahí en su computadora. Bueno, ya ubicaron la ley, ¿no? ¿Están escuchando? Disculpen. Sí, se escucha, Lick, disculpe, ¿podría repetir el nombre de la ley? La Ley del Mercado de Valores y Mercancías, es la que está en la diapositiva esta que está aquí. Aquí se puede leer, miren. No, no dice aquí. Es la Ley del Mercado de Valores y Mercancías. ¿Se lo ubicaron? Bueno, vamos a leer la ley. Artículo 76. Los bancos y las sociedades financieras privadas podrán convenir con los agentes la delegación de su función como fiduciarios. El fiduciario delegado podrá realizar todas las actividades propias de un fiduciario y será, junto con la entidad delegante, solidariamente responsable por su actuación. Todos los bancos y sociedades financieras privadas, como los fiduciarios delegados, podrán fungir como fiduciarios de fideicomisos constituidos para la inversión de valores que se encuentren en oferta pública. De aquí podemos deducir que quienes pueden fungir como fiduciarios de este fideicomiso de inversión son los bancos y las sociedades financieras privadas, ¿verdad? Si como resultado de la constitución del fideicomiso se acordare la emisión de certificados fiduciarios, su oferta pública deberá inscribirse en el registro, y a su vez podrá el fiduciario solicitar su inscripción para cotizarse en bolsa, en cuyo caso el régimen fiscal de los certificados respectivos será el mismo que el aplicarle a los bonos emitidos por sociedades financieras privadas. El documento constituido de fideicomiso de inversión, así como las modificaciones, podrá constar en documento privado
y la emisión o negociación de certificados fiduciarios a que se presente artículos estarán sujetos únicamente a los requisitos que esta ley establece para realizar oferta pública de valores emitidos en las sociedades mercantiles. Entonces, este contrato se puede constituir por se va a constituir por contrato. Ese contrato va a constar en escritura pública. Se puede instituir por testamento, pero también, si se trata de un fideicomiso de inversión regulado por la Ley de Mercado de Valores y Mercancías, entonces se va a constituir en documento privado, ¿sí? También permite esa modalidad. Bueno, el elemento material de este contrato, fundamentalmente, son los bienes y derechos que se tramiten son los bienes y derechos que se tramiten a fines determinados en favor del fideicomisario. Ahí puse bienes, pero es fines determinados, disculpen. Entonces, los bienes y derechos que se tramiten a fines determinados en favor del fideicomisario. O sea, los que se le van a trasladar al fiduciario, y este va a tener como objetivo destinarlo a fines específicos, ¿verdad? Y adicionalmente son los honorarios del fiduciario. Habíamos establecido en la clase anterior que los honorarios del fiduciario pueden ser pagados por el fideicomitente o fideicomisario, por los dos a la vez. No, eso no importa. Recuérdense que eso lo vimos en la clase anterior. Artículo 793 dice: los honorarios del fiduciario podrán ser cargos del fideicomitente o del comisario o de ambos. En todo caso, el fiduciario tendrá preferencia sobre cualquier otro acreedor para el cobro de honorarios, créditos y los gastos del mismo fideicomiso que tuvieron que hacerse efectivos con los bienes del fideicomiso. ¿Quién le va a pagar esos honorarios al fiduciario? El fideicomitente, el fideicomisario. Eso lo tendrán que establecer en el instrumento constitutivo, ¿sí? O pueden ser ambos, ¿verdad? Ambos. Algo que es muy importante, que es un acreedor de primer orden, porque en este artículo se establece que tiene derecho preferente sobre cualquier otro gasto que haya en el fideicomiso. Aquí lo establece. El fiduciario tendrá preferencia sobre cualquier otro acreedor para el cobro de honorarios, créditos y demás gastos. O sea, si hay gastos propios del fideicomiso, primero se le tiene que pagar el fiduciario. ¿Sí? Vamos a analizar ahora el fideicomiso de garantía. Este fideicomiso, su objetivo es garantizar el cumplimiento de obligaciones, ¿verdad? Lógicamente, que las obligaciones que por naturaleza son idóneas para esto son las obligaciones crediticias, los créditos, las deudas, por decirlo vulgarmente. Y este fideicomiso de garantía va a recaer específicamente en bienes inmuebles y va a ser las veces de hipoteca, ¿verdad? Es más sencillo porque en este caso, en caso de que no se pague, entonces se saca a subasta, a venta pública. Es una venta pública, ¿verdad? Ante notario, ¿verdad? Sin necesidad de seguir el procedimiento ejecutivo que establece el Código Postal Civil Mercantil, la ley de bancos, sino que simple y sencillamente el procedimiento es más sencillo. O sea, no hay que seguir todo ese proceso tan largo que hay que promover una demanda, que hay que notificar a las partes, que hay que publicar edictos para rematar los bienes, etcétera, ¿no? Es un proceso un poquito más sintético, más resumido, ¿verdad? El artículo 701 regula este fideicomiso y dice: si se tratara de fideicomisos de garantía, en caso de incumplimiento del deudor, el fiduciario podrá promover la venta de los bienes fideicometidos en pública subasta ante notario, siendo nulo pacto que autorice al fiduciario a entregar los bienes al acreedor en forma distinta. O sea, a todo tubo tiene que haber una venta en pública subasta. ¿Cuándo se va a dar eso? En caso de que haya insolvencia, si no se pague la deuda, entonces los bienes fideicometidos que están dados en garantía de una deuda, ¿sí? Lo que va a suceder con eso es que se van a vender, ¿verdad?
en pública subasta, y se van a rematar. Dice, las operaciones bancarias con garantía de fideicomiso se asemejarán a créditos con garantía real. O sea, los créditos, los fideicomisos de garantía, o sea, se asemejan a un crédito con garantía real, o sea, una prenda o una hipoteca. Dice, el fiduciario de un fideicomiso de garantía debe ser persona distinta del acreedor. Ahí deben ser distintas los elementos subjetivos. Y vamos a analizar el fideicomiso de administración. Este fideicomiso, pues aquí no vamos a encontrar ningún fundamento en el código, más que todo doctrinario. Ese fideicomiso en donde el fiduciario, su objetivo es administrar bienes, los derechos del fideicomitente. O sea, en esto, por ejemplo, nosotros tenemos una casa, una casa, un hospedaje que nosotros damos en arrendamiento, podemos constituir nosotros un fideicomiso. Nosotros tenemos una casa donde funciona un hotel, por ejemplo, tenemos un hotel que es el Hotel Peteria, entonces pues, nosotros queremos explotarlo personalmente porque nos vamos a ir del país, porque tenemos alguna enfermedad o porque alguna cuestión por ahí. Entonces constituimos un fideicomiso de administración. ¿Para qué? Para que el fiduciario se encargue de administrar el hotel. El fiduciario y el banco se van a encargar de estar administrando el hotel, de contratar empleados, de tener meseros, de tener camareras, de tener las habitaciones limpias, de tener la piscina en buen estado, las canchas de tenis en buen estado, de tener los salones en buen estado y de administrar que el hotel funcione. Y entonces va a ir la renta de ese hotel, lo que el hotel produzca, las ganancias, pues las va a dar al fideicomisario, ¿verdad? Recuérdense que el que constituye el fideicomiso es el fideicomitente, ¿verdad? El fideicomiso de inversión, lo que se va a hacer es invertir los bienes o derechos que son objeto del fideicomiso para lograr que estos produzcan económicamente dinero, realicen una actividad económica de producción de dinero, ¿sí? Por ejemplo, yo podría venir y tener un dinero en el banco y crear un fideicomiso para constituir, por ejemplo, un complejo habitacional, ¿verdad? Voy a hacer un condominio con varias viviendas, y entonces el banco se va a encargar de que yo le entregue esa cantidad de dinero, se va a encargar de crear ese fideicomiso y de vender los apartamentos, ¿verdad? Entonces sería un fideicomiso de inversión, ¿verdad? Yo le puedo dar dinero al banco para que el banco invierta y, pues, a mi juicio, a mi solicitud, en el documento constitutivo de fideicomiso, pues constituya un negocio de X o Y, por ejemplo, una agencia de viajes, o por ejemplo, un almacén de venta de textiles, etcétera, ¿verdad? Es el fideicomiso de inversión. Vamos a analizar algunos contratos. Hay varias, la normativa del fideicomiso es bastante extensa, pero sí es importante que la chequemos, porque la verdad que no la podemos dejar del tintero. No sé si tienen alguna duda de lo que hemos hablado al momento antes de que analicemos la regulación. A ver, Joblin. ¿Qué tal, Lick? Al momento todo en orden, Lick. Es casi lo mismo, pocas pinceladitas nada más la diferencia. Sí, cabal. Bueno, vamos a analizar los artículos. A ver, Jocelyn. Ya en el examen nos vemos. No, hombre, nada que ver, hombre. Molestando, estoy Lick, porque se va a ir Messi. No, hombre, no tengan pena. Ustedes saben que conmigo voy a ganar, hombre. Yo no soy... Miren, lo importante es que nos llevamos bien, hombre. Ustedes ya me conocen, ya saben cómo es Nino y todo, ¿verdad? Y lo importante es que aprendamos, ¿no? O sea, miren, creo que ustedes deben de verme a mí como un amigo, no como un enemigo. Como una persona que tiene mucho interés en enseñarles, la verdad. Hacemos muchos esfuerzos. Yo creo que ustedes saben que yo fui el pionero en esto. Yo de la clase fui el primero que comencé a dar clases en Facebook Live el semestre pasado. Fui el primero. Yo fui el que los llamé, tomé la iniciativa. Porque yo tengo una responsabilidad como docente. Y es que ustedes aprendan. Entonces, ¿tienen alguna duda? Pregunten. A veces, miren, les contesto mal. A veces una compañera un día me preguntó una cosa y les ruego una disculpa. A veces reacciono mal, pero fíjense que estar
aquí encerrado a veces todo el día. Bueno, ahora ya no estoy tan encerrado todo el día, ya salgo, ¿verdad? Pero a veces somos presa de nosotros de la ansiedad con esta enfermedad. Somos presa de la ansiedad, estamos a veces preocupados, que de repente nos quitamos la mascarilla y no hicimos alguna estupidez, ¿verdad? O sea, no guardamos el distanciamiento, entonces uno está como preocupado, ¿verdad? Pero yo tengo la obligación de responder las dudas que ustedes pregunten. Las preguntas que ustedes quieran, háganlas, por favor, es importante. A ver, Jocelyn, por favor, leamos yo creo que el artículo 77, ya lo habíamos visto, pero volvamos a leer, por favor. El 771, 771. Por favor, Jocelyn. Artículo 771. Contrato de fideicomiso. El contrato de fideicomiso debe constar en escritura pública, en el acto de suscribirse, debiendo constar la aceptación del fiduciario en el mismo acto y consignándose en el documento del valor estimativo de los bienes. Los jueces de primera instancia del ramo civil, a solicitud de parte y con opinión favorable del Ministerio Público, podrán constituir fideicomisos en los casos en que por la ley puedan designar personas que se encarguen de la administración de bienes. El fiduciario nombrado judicialmente solo será administrador de los bienes. Muchas gracias, Jocelyn. Pues aquí tenemos que entender una situación importante. Y la situación, el eje de este asunto aquí es el espíritu de lo que quiero que comprendamos de esto, fundamentalmente. Es que, fíjense que aquí, cuando utilicé el artículo 770, dice el fideicomiso puede constituirse por contrato o instituirse por testamento. Entonces la palabra mágica es, ¿cómo se constituye el fideicomiso? Por contrato, solo por contrato. ¿Y cómo se instituye? Por testamento. Ojo con eso, ojo con eso. ¿Cómo se constituye? Repitan ustedes, si quieren apúntenlo, por contrato. ¿Y cómo se instituye? Por testamento. Entonces, cuando se constituye por contrato, pues lógicamente que tiene que tener la voluntad del fideicomisario, ¿verdad? Y la aceptación del fiduciario, y sobre todo tiene que tener bien claro cuáles son los fines, ¿verdad? Los fines que debe tener el fideicomiso. ¿A qué se va a destinar? ¿A qué los bienes o derechos? ¿A qué se van a destinar? ¿Cuál va a ser el destino que se les van a dar? Y aquí habla de los jueces de primera instancia, solicitud de parte y como opinión favorable del Ministerio Público. Tenemos que entender que la opinión favorable aquí no es del Ministerio Público, sino que es la de la Procuraduría General de la Nación. Decreto 25-127 creo que es. ¿Verdad? ¿Se recuerdan de eso? Y cuando aparece aquí la palabra Ministerio Público, aquí no ejerce funciones, o sea, su función es el ente encargado de la persecución penal, ¿verdad? Entonces aquí antes el Ministerio Público comprendía la Fiscalía y también la Procuraduría General de la Nación. Entonces hoy tenemos que entender que aquí es Procuraduría General de la Nación. Entonces dice, en los casos que por ley pueden designar a las personas que se encarguen de la administración de bienes. ¿Qué es eso? Lógicamente que eso se da en los casos en donde hay incapaces, donde hay ausentes, donde hay menores de edad. En ese caso, en el caso de la tutela, la protutela, donde hay un guardador de bienes, ¿verdad? Donde hay un administrador de bienes, todo eso, ahí, las personas que administran bienes, entonces ahí se puede nombrar, se puede constituir fideicomiso para la administración de esos bienes, en ese caso específico. Vamos a analizar el 772, dice... Reconocida la legitimidad de un testamento en que se establezca el fideicomiso, se efectuará el inventario y evalúo de los bienes fideicometidos con intervención de fiduciario. Entonces, hay prácticamente, para que se pueda, lo que se puede entender desde el espíritu de este artículo, es que para que se pueda constituir un fideicomiso testamentario, la lógica apunta a que el testamento por sí solo, usted sabe que el testamento por sí solo no genera efectos jurídicos. A ver, Lourdes García, para que un testamento surta efectos jurídicos, para que los herederos pasen a tomar los bienes que han sido testados, ¿qué requisitos son indispensables? A ver, Lourdes, ese es un derecho que está, pero ¿cómo se hace valer ese derecho? A ver, Lourdes García. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Permítame un momento, ahorita le digo.
Voy a buscar, no, Lick, no recuerdo, ahorita estoy buscando mis apuntes, pero no encuentro. Miren, jóvenes, no, a ver, ¿saben qué requisito es indispensable? El proceso sucesorio testamentario. Hay que seguir un proceso sucesorio testamentario y recuérdense que el proceso sucesorio testamentario termina con un auto declaratorio de legitimidad del testamento y por lo tanto de legitimidad de los herederos instituidos en ese testamento. Pero ese auto dista, o sea, la diferencia entre ese auto, porque también hay un auto declaratorio de herederos que es de la sucesión intestada, cuando no hay testamento. Entonces, aquí, esencialmente, el objetivo del proceso sucesorio testamentario es la legitimidad del testamento. Entonces, para que exista, pues, para hacer ese inventario de valor, se va a hacer dentro del proceso sucesorio testamentario. Ahí hay que seguir el proceso sucesorio testamentario para poder constituir ese fideicomiso. Agotadas las fases del proceso sucesorio testamentario, entonces ya se puede constituir el fideicomiso. Hay que esperar hasta ese momento. El artículo 773 ya lo habíamos analizado, ¿verdad? Pero si quieren lo volvemos a leer. Si en el testamento no se designa nominalmente al fiduciario, acuérdense que el fiduciario siempre va a ser un banco o una entidad de crédito. Y hoy ya nos ha quedado más claro, según la Ley de Mercado de Valores y Mercancías, y no leímos más porque solo ese artículo habla de fideicomiso de inversión, no hay más regulación legal de eso. Pero fundamentalmente, los bancos Disculpe, Lick. y las financieras, ¿sí? ¿Qué artículo era? Que fíjese que yo descargué la ley, el que le dio lectura a usted al principio, a la ley de mercados. Es el artículo 76. 76. Ah, bueno. Ajá. Gracias. El artículo 76. Vamos a ver si se las envío por ahí. Les voy a enviar. Solo voy a hacer un par de... Ahorita se los envío. Para que lo tengan ahí. ¿Qué les va a llegar? Bueno, entonces... si en el testamento no se define nominalmente, el juez va a poder nombrar al que propone el fideicomisario, en su defecto, el juez va a hacer la designación. ¿Sí? Si no se designa quién es el fiduciario, se va a proponer al que designa el fideicomisario, ¿verdad? ¿Quién es el fideicomisario? La persona que se va a beneficiar con el fideicomiso. La persona a cuyo favor se constituye el fideicomiso. Y si no lo propone pues lógicamente que debe ser el juez, pero regularmente el que va a designar al fiduciario va a ser el fideicomitente. Aquí dice facultades especiales, varios fiduciarios. Dice varios fiduciarios. Puede designarse uno o varios fiduciarios. En este último caso podrán actuar de forma conjunta o sucesivamente, de acuerdo con las disposiciones del documento constitutivo. Es decir, pueden haber varios fiduciarios, pueden haber varios bancos, pueden haber varias sociedades financieras que estén desempeñándose como fiduciarios y ellos pueden actuar de forma conjunta o de forma separada o sucesivamente, ¿verdad? Ese es el objetivo. Este artículo es muy importante, es importantísimo. Dice el fiduciario podrá realizar todos los actos que sean necesarios para el cumplimiento de los fines del fideicomiso. O sea, en el contrato constitutivo o en el testamento se deben establecer cuáles son esos fines, ¿verdad? Y
Alguien que se salió de la reunión, me parece, creo que Michelle se salió, ¿verdad? Dígale que vuelva a entrar, alguien la eliminó. Sí, Lick, alguien la eliminó. Se vuelve a entrar otra vez, por favor. Bueno, vamos a seguir. Dice las facultades especiales. Dice, el fiduciario realizar todos los actos que sean necesarios para el cumplimiento de los fines del fideicomiso, pero para donar, vender, grabar los bienes fideicomisados se requiere facultad expresa que consta en el documento de constitución. Si la ejecución del fideicomiso se hiciera imposible o manifiestamente desventajosa, sin enajenar o grabar los bienes, el fiduciario no estuviera especialmente facultado para estos, para eso le hicieron, o sea que él va a tener todas las facultades para ejercer todos los fines del fideicomiso, pero para poder donar bienes, venderlos o grabarlos, los bienes que son los bienes fideicomisados, es decir, los bienes que son parte del fideicomiso, necesita autorización judicial. Y si la ejecución del fideicomiso, si el cumplimiento de los fines del fideicomiso fueren imposibles, es decir, no se pueden cumplir porque es necesario venderlos, entonces ahí debe solicitar a la autorización judicial para poder venderlos. ¿Sí? A ver, por favor, Gabriela Chanchavac, leamos el artículo 776. Buenas noches, Lick. Ahorita. 776, ¿verdad? Efectos contra terceros. El fideicomiso surte efectos contra terceros. 1. Desde el momento de la presentación del documento constitutivo al registro de la propiedad, si se tratare de inmuebles, derechos reales y demás bienes sujetos a inscripción. 2. Pausa. Okay. Pausa. O sea, si son bienes que se deben inscribir en el registro de la propiedad, ¿sí? O derechos reales sobre los mismos, o sea, si se va a inscribir alguna... Entonces, a partir de que se inscribe en el fideicomiso, en el registro de la propiedad, a partir de ese momento surten efectos contra terceros. Sigamos. 2. Desde que la traslación se perfeccione de acuerdo con el documento constitutivo de la obligación o la ley, si se tratare de créditos u obligaciones no endosables. ¿Qué son créditos o obligaciones no endosables? Son créditos que no obran en ningún título de crédito. Entonces, son créditos que obran en documentos, ¿sí? Por ejemplo, un mutuo con garantía prendaria o hipotecaria. Entonces, en el momento que se ceden esos créditos, a partir de ese momento se traslada los efectos del fideicomiso contra terceros. Digamos. 3. Desde la fecha del endoso o registro, en su caso, si se tratare de títulos a la orden o nominativos, o de bienes muebles sujetos a registros o inscripción. Entonces, de sujeto de inscripción, pero otro tipo de inscripción, como las garantías mobiliarias. Entonces, en este caso, a partir de aquí, estamos hablando de títulos de crédito. Entonces, a partir de que se endose, entonces se realice el endoso respectivo, el registro respectivo del endoso, a partir de ahí surten efectos contra terceros. ¿Qué? Digamos. 4. Desde la fecha del documento constitutivo del fideicomiso, si se tratare de bienes muebles no sujetos a registro. Eso está clarísimo, pero sigamos. 5. Desde que se efectúa la tradición, si se tratare de títulos al portador. Desde que se realiza la entrega o la simple entrega cuando son títulos al portador. De ahí sigamos, por favor. 6. Desde que se efectúa la publicación de un edicto en el diario oficial, notificándolo a los interesados, si se tratare de empresas industriales, comerciales o agrícolas. Muy bien. Bueno, ahora voy a analizar yo el artículo 700. Muchas gracias, Gabriela. Vamos a analizar el artículo 777.
dice patrimonio fideicometido. Patrimonio fideicometido es el patrimonio, son los bienes o derechos que el fideicomitente ha destinado, que son parte del fideicomiso y que se los traslada al fiduciario para que éste los afecte en garantía, en inversión o administración, ¿sí? Para que, pues, o sea, son los que van a ser destinados a fines específicos. Y el patrimonio fideicometido responderá, en este caso dice, por las obligaciones a que se refieren al fin fideicometido, o sea, los fines que acabamos de analizar. De los derechos que se hayan reservado, al fideicomitente. De los derechos que para el comitente se deriven del fideicomiso. De los derechos adquiridos legalmente por terceros, inclusive fiscales, laborales y de cualquier otra índole. O sea, cuando del fideicomiso se emanen algunos derechos, que hay que pagar impuestos, o por ejemplo hay que pagar algún salario laboral, que hay trabajadores, hay un pasivo laboral que hay que pagar, por ejemplo en este fideicomiso de administración del hotel, que poníamos el ejemplo. Dice, de los derechos adquiridos por el fideicomisario con anterioridad o durante la vigencia del fideicomiso. Creo que el 778, ese ya lo habíamos leído, ¿no? Disculpen, a ver, María José, o Michelle. Michelle. María José. Yo creo que sí, Lick. Si quiero lo leemos de nuevo. Dice derechos del fideicomisario. Ejercitar el fideicomisario es la persona que se va a beneficiar con el fideicomiso. Y dice, ejercitar los que se deriven del contrato o acto constitutivo. Exigir al fiduciario el cumplimiento del fideicomiso. Pedir la remoción del fiduciario por las causas señaladas en el artículo 786. Y el 786 establece casos de remoción del fiduciario. Y eso lo vamos a analizar de una vez. El fiduciario debe ser removido, dice, en primer lugar, dice, si no cumple con las instrucciones contenidas en el documento constitutivo del fideicomiso. ¿Qué instrucciones? Son las instrucciones que están designadas ahí para que él cumpla con los fines del fideicomiso, para que él destine los bienes a los objetivos a los cuales el fideicomitente estableció en el contrato constitutivo de fideicomiso o manifestamente. Dice, si no desempeña su cargo con la diligencia debida. ¿Qué es la diligencia debida? Desempeñar su cargo con el debido cuidado, con la debida responsabilidad que atañe el ser fideicomisario. Esa es la diligencia debida, el deber de cuidado que se debe tener en el desempeño de ese contrato. Dice, si tiene intereses antagónicos con el fideicomisario. ¿Quién es el fideicomisario? El que se va a beneficiar con el fideicomiso. Si tiene intereses antagónicos, es decir, si tiene intereses contrarios a él. Si él tiene algún interés contrario a él, por ejemplo, se me ocurre a mí que él puede tener interés en los bienes, en querer aprovecharse del producto de esos bienes de alguna forma, entonces, o alguna situación en donde existan intereses contrapuestos, entonces esa es una causa de remoción y debe nombrarse. Si se designó un banco, por ejemplo, ¿verdad?, para que administrara una deuda y a la vez se establece que ese banco es el acreedor, entonces hay intereses antagónicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es acreedor y es fiduciario a la vez. Entonces, en ese caso debe solicitarse que se remueva al fiduciario, ¿verdad? Dice, la remoción del fiduciario no termina el fideicomiso a menos que su sustitución sea imposible. O sea, si el fiduciario, si las calidades específicas del fiduciario es una persona de carácter crediticio, que se buscan ciertas características en él, que sin que él esté no se puede cumplir el fideicomiso prácticamente que ya no se resulta imposible poderlo continuar. Y de ahí el artículo 4 dice impugnar los actos que el fiduciario realice de mala fe o infracción de las disposiciones que rijan el fideicomiso y exigir judicialmente que se restituyan al fiduciario los bienes que como consecuencia de estos actos hayan salido del patrimonio fideicometido. O sea, esto quiere decir que cuando el fiduciario actúe con arbitrariedad, cuando esté destinando los bienes para destinos que no son los que están en el documento constitutivo, ¿verdad?, se les da otra finalidad. Entonces, que se apartan totalmente del fideicomiso, porque, o sea, está realizando actos de mala fe,
que riñen con los fines del fideicomiso. Entonces, en ese caso, se puede exigir que se restituyan judicialmente esos bienes, ¿verdad? Y, lógicamente, que para hacer eso hay que impugnar eso. El término impugnar es dejar sin efecto algo que es contrario al derecho. Entonces, en este caso en específico, ¿cómo vamos a impugnar las decisiones del fiduciario? Pues, lógicamente que la ley no establece en qué día deben de realizarse. Si no se establece en qué día, tenemos que el juicio de conocimiento tipo en materia mercantil, según el artículo 1029, creo que es el Código de Comercio, es el juicio sumario. Entonces tendríamos que viajar y hacer esa impugnación, el artículo 1039, ¿sí? Teníamos que hacerlo a través de la vía del juicio sumario, esa impugnación. Y es una impugnación, nos habla de impugnación. Fíjese que esa palabra está mal empleada. Yo pienso que esa debería haber regulado que se pueden objetar. Esa es la redacción correcta de ese artículo, es objetar, porque impugnar, o sea, nos está hablando de impugnar, pero no nos está estableciendo que utilicemos algún medio de impugnación. Entonces, no nos está estableciendo que podamos utilizar algún remedio o algún recurso. Remedio o algún recurso. Entonces, estimo que el término impugnar está mal empleado aquí. Lógicamente que a la hora de promover la impugnación sí tendríamos que utilizar la palabra impugnación y acudir a la vía sumaria. Pero estimaría, desde mi particular punto de vista, ¿sí?, que está mal empleado ese término impugnar. Debería ser objetar, porque si dicen impugnar, deberían decirnos qué recurso vamos a utilizar de los recursos que establece el Código Procesal Civil Mercantil, o crear un recurso en este código para poderlo utilizar, ¿verdad? Entonces yo disiento de eso y establecería que el término correcto debería ser, para mí, podría ser un punto de tesis, ¿verdad? Porque se habla de impugnar y no se establece qué tipo de remedio o recursos es el que vas a utilizar para poder dejar sin efecto esas decisiones, ¿verdad? Dice revisar en cualquier tiempo por sí o por medio de las personas que designen los libros, cuentas y compromisos del fideicomiso, así como mandar a practicar auditoría. Si se va, él puede por sí mismo revisar todos los documentos que tienen que ver con el fideicomiso, sea libros de contabilidad o todos las facturas o todo lo que exista, cualquier documento comprobatorio de cualquier negocio propio del fideicomiso. Y dice que lo puede hacer por sí o por terceros. Si se va a hacer por terceros, yo estimaría que debería ser un auditor y contador público el que lo va a practicar, y la misma ley establece aquí como mandar a practicar auditoría, se puede mandar a practicar una auditoría. Dice, bueno, ahora analicemos el artículo 779. Dice, cuando no exista fideicomisario determinado, corresponderá al Ministerio Público los derechos a que se refiere este artículo. Recordémonos que, según lo vimos nosotros, en el último párrafo del artículo 769, establecimos que se puede constituir fideicomiso sin establecer específicamente la persona del fideicomisario, ¿verdad? Pero habría que dar pistas, ¿verdad?, para poderlo individualizar. Permítame, voy a encontrar eso, a ver, por aquí lo leímos. Dice el segundo párrafo del 769, no es necesario para la validez del fideicomiso que el fideicomisario sea individualmente designado en el mismo momento de la Constitución, siempre que el documento constitutivo del fideicomiso establezca normas o reglas para su determinación posterior. O sea, cuando se constituye el fideicomiso, la ley establece que no es necesario, pero en la mayoría de casos sí se determina, que el fideicomisario no esté determinado, pero se pueden establecer ciertas reglas para poderlo designar en el futuro. Entonces, cuando no hay un fideicomisario designado, quien va a ejercer los derechos de él es el Ministerio Público, pero entiendes aquí la Procuraduría General de la Nación.
que es el caso que habíamos hablado de la designación, cuando no se designa específicamente, se designa una fórmula para establecer quién es, y va a ejercer los derechos es el Ministerio Público. En el artículo 780 el Código establece que el fiduciario dice enajena o grava los bienes en abuso de las facultades que se le otorga el contrato o el acto constitutivo. El fideicomitente o el fideicomisario podrán exigirle que responda de los daños y perjuicios derivados de la negociación, así como promover la remoción y la imposición del fiduciario y de las demás sanciones que se completan. O sea que el fiduciario no puede vender esos bienes, ya vimos que necesita facultades especiales para vender, para donar, ¿verdad? Entonces, si a pesar de eso, esa persona vende, entonces el fideicomisario podrá exigirle que responda de los daños y perjuicios, ¿verdad? Y también con base en el artículo número 4, el fideicomisario puede impugnar ese tipo de actos, ¿verdad? El artículo 789, mire, estoy leyendo artículo por artículo, tal vez sea un poco aburrido, porque estimaría que este contrato es muy importante. Entonces, si quiero leerlo, creo que ese ha sido mi estilo, la tónica de cada contrato, porque sí, veo que algunos se han salido, ¿verdad? Se han salido ya de la reunión, se han salido como unas, yo creo que ya regresaron. No se ha salido nadie. Entonces, ¿les parece que siga con la lectura y análisis de estos artículos? ¿Tienen alguna duda de los que hemos visto, por favor? ¿Hay alguna duda? Para mí está bien así. La verdad que vamos analizando artículo por artículo y la verdad que sí va despejando muy bien las dudas. Muchas gracias. Si algo se queda en el tintero, por favor me paran. Les explico, por favor, que me paren. Vamos a ver, nos toca el 781, ¿verdad? Dice, el fiduciario debe identificarse. ¿Quién es el fiduciario? Recuerden, el banco, sociedad financiera, a la cual se le destinan los bienes o derechos para que los destine a fines específicos. El fiduciario debe declarar que actúa en esa calidad en todo acto o contrato que otorgue en ejecución de fideicomiso. Él debe identificarse como fideicomisario, como fiduciario. ¿Cómo lo va a hacer? Con el documento constitutivo de fideicomiso. Porque con el simple hecho de que él acredite que es un banco, eso no es suficiente. Tiene que acreditar esa calidad con el documento constitutivo de fideicomiso, con el testamento o con el contrato. Con el testamento debe agregar el auto declaratorio de legitimidad del testamento. Dice inembargabilidad, este ya lo habíamos visto, si quieren nos lo pasamos, ese ya lo leímos, pasémoslo. Eso ya lo vimos, esa fue una pregunta que me hizo Joblin la vez pasada, que me decía que si los bienes objeto de fideicomiso, los acreedores particulares del fideicomitente o del fideicomisario los podía embargar. Lo que le podían embargar, establecimos decir, eran los productos, lo que se produce, pero los bienes específicos que si yo vengo y constituyo fideicomiso sobre un lote de vacas, un lote de ganado, sobre una casa, no lo pueden embargar, pero lo que producen las vacas, la venta de la leche, eso sí lo pueden embargar. Eso, porque son productos. Eso sí lo habíamos visto. El artículo 786 dice los derechos del fiduciario. Recuérdense que el fiduciario es el banco, una sociedad financiera, ¿sí? Una entidad de crédito. El fiduciario tiene los derechos siguientes, dice, ejercitar las facultades y efectuar todas las erogaciones que se requieran para el cumplimiento del fideicomiso, salvo las limitaciones que establece la ley o que tenga el documento constitutivo. O sea, va a cumplir con todas las facultades que se le han sido otorgadas, ¿verdad? Y cuando habla de erogaciones son los gastos que él tiene que hacer, ¿verdad? Los gastos que tiene que hacer producto del fideicomiso, ¿verdad? Que tendrá que pagar impuestos, que tendrá que pagar empleados, que tendrá que pagar cargas fiscales, etcétera, ¿verdad? Dice, ejercitar todas las acciones que puedan ser necesarias para la defensa del patrimonio fideicometido. ¿Qué acciones? Plantear los juicios. Tenemos que entender por acciones que él está facultado por ley para plantear todas aquellas demandas cuyo objetivo sea la defensa de los bienes fideicometidos o los derechos que le han sido transmitidos en fideicomiso, de los bienes o derechos fideicometidos. Dice otorgar mandatos especiales con representación en relación al fideicomiso, pero para otorgar esos mandatos, el documento constitutivo tiene que autorizarlo a él para otorgar mandatos. Pero acuérdense que eso tiene que ser expreso. Aunque no lo diga aquí, tiene que ser expreso. Dice percibir la remuneración por sus servicios. Eso ya lo habíamos analizado, quién es el que le paga sus honorarios.
cobrar preferentemente sus remuneraciones de los ingresos de fideicomiso. O sea, aquí, y con el artículo que habíamos analizado anteriormente, que habíamos visto aquí, dice honorarios, en 93. Los honorarios del fiduciario podrán ser a cargo del fideicomitente, del fideicomisario de ambos. En todo caso, el fiduciario tendrá preferencia sobre cualquier otro acreedor para el cobro de honorarios, de créditos y de los gastos del mismo fideicomiso que tuvieran que hacerse efectivos con bienes fideicomisados. Y el artículo nos vuelve a decir, número 4, percibir remuneración por sus servicios, cobrar preferentemente su remuneración de los ingresos del fideicomiso. Él es un acreedor de primer orden en el fideicomiso. En el fideicomiso pueden haber otros gastos, otros pasivos, otro pasivo. Pueden haber deudas por pagar, pueden haber impuestos, pueden haber un pasivo laboral, salarios, etcétera. Pero él debe pagarse en primer lugar, lo que se debe pagar en primer lugar a los gastos que se debe destinar, porque aquí lo establece la ley, es a los honorarios del fiduciario, ¿verdad? El 184 ya lo habíamos analizado, ¿verdad? Jóvenes, veamos, no lo habíamos leído. Dice, salvo autorización expresa en contrario dada por el fideicomitente. ¿Quién es el fideicomitente? El que constituye el fideicomiso, el interesado en beneficiar a otra persona que se llama fideicomisario. Salvo autorización expresa en contrario dada por el fideicomitente en el documento constitutivo. Dice, el fiduciario únicamente podrá hacer inversiones en bonos y títulos de crédito de reconocida solidez emitidos o garantizados por el Estado, las entidades públicas, instituciones financieras, los bancos que operen en el país y las empresas privadas cuyas emisiones califique como de primer orden la Comisión de Valores. Entonces, aquí del espíritu de este artículo se desprende que únicamente puede invertir en títulos de crédito, en bonos de crédito, siempre que esté autorizado para ello, ¿verdad? Bonos o títulos de crédito, va a invertir el dinero siempre y cuando estuviera autorizado para ello, ¿verdad? Y tiene que ser instituciones de verdadera solidez en el mercado, ¿verdad? Vamos a analizar ahora, ¿hay alguna duda de lo que hemos visto? A ver, Brian Carías. Todo bien. Brian. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. ¿Todo está bien? Ah, ok. Sí, todo bien. Perfecto. Analicemos el 185. Las obligaciones del fiduciario. Recuérdense que el fiduciario es entidad de crédito, banco, financiera. Y el fiduciario tiene las obligaciones siguientes. Ejecutar el fideicomiso de acuerdo con su constitución y sus fines. En el documento constitutivo se establecen los fines. Es para administración, es para inversión, es para la pensión de mi hijo, es para guardarme un fondo de retiro cuando yo esté en la vejez, etcétera, ¿verdad? Desempeñar su cargo con la diligencia debida y únicamente podrá renunciarlo por causas graves que deberán ser calificados por un juez de primera instancia. Esto es una disyuntiva enorme. Aquí hay una discrecionalidad de poder enorme para un juez, una discrecionalidad enorme. En primer lugar, dice, desempeñar el cargo con la diligencia debida, es desempeñar el cargo, diligencia debida quiere decir con el verdadero cuidado. La lógica nos empuja a establecer que si va a ser fiduciario, pues lógicamente que no se tiene que apartar de los fines, pero con el debido cuidado con la debida diligencia es con el debido cuidado, de respetar al pie de la letra el documento constitutivo del fideicomiso. Dice que no solo puede renunciar por causas graves. ¿Por cuáles son esas causas graves? La ley no nos dejó eso así en blanco ahí para que el juez, con toda su arbitrariedad de poder, pueda calificar el juez. Pero ¿cómo va a calificar el juez esas causas graves si no le establecimos cuáles son? ¿Cómo, por ejemplo, en materia penal, podría un juez al dictar sentencia establecer agravantes si el material probatorio no se las ha proveído? Si el documento, si la acusación no le ha establecido cuáles son, si ni siquiera la plataforma fáctica puede establecer o puede extenderse de estas, por poner un ejemplo. Entonces aquí, esas causas graves quedan a una arbitrariedad del juez, y creo que la ley debe ser un poquito más amplia en ese aspecto y establecer cuáles son esas causas graves. Porque aquí
No nos queda claro cuáles son esas causas graves. Entonces, ese es un bonito punto de tesis. Podrías incluir la inclusión, la regulación de esas causas graves, ¿verdad? Dice, tomar posesión de los bienes fideicomisados en los términos del documento constitutivo y velar por la conservación y su seguridad. Va a tomar los bienes que son objeto de fideicomiso y los va a tomar y los va a destinar a los bienes que son objeto de destinación conforme lo establece el documento constitutivo. Dice, llevar cuenta detallada de su gestión en forma separada de sus demás. Dice, llevar cuenta detallada de su gestión en forma separada de sus demás operaciones y rendir cuentas e informes a quien corresponda, por lo menos anualmente o cuando el fideicomitente o el fideicomisario se lo requiera. ¿A quién le va a rendir cuentas él? A quien corresponda. ¿Quién corresponda es? Fideicomitente o fiduciario. A él les tiene que rendir cuentas. Y va a rendir dos tipos de informes. Llevar una cuenta detallada de su gestión y de las otras operaciones. Hay cargas fiscales, hay impuestos. Él tiene que tener bien registrado los impuestos, las obligaciones fiscales que tenga, las obligaciones tributarias, las obligaciones salariales, los gastos propios de la cosa, si hay que pagar créditos, si hay que pagar deudas, todo lo debe detallar, pero debe estar separado del informe de su gestión, que es totalmente distinto. El informe de su gestión es el cumplimiento de los fines del fideicomiso. Dice los demás inherentes a la naturaleza de su cargo. Esta analogía la que hay ahí, ¿verdad? Pero bueno. Los demás inherentes a la naturaleza de su cargo, lógicamente que los fines que están establecidos, por el cumplimiento de los bienes, por cumplir con el objetivo al que son destinados los bienes fideicomisados. Dice remoción del fiduciario. Dice, el fiduciario será removido, dice, si no cumple con las instrucciones contenidas en el documento constitutivo de fideicomiso. Tiene mucha lógica, ¿verdad? En mi fideicomiso hay ciertas instrucciones que él debe cumplir para cumplir con a destinar los bienes fideicomisados para el objeto a los cuales se estableció el fideicomitente. Dice, si no desempeña su cargo con la diligencia debida, es decir, con el respectivo cuidado de respetar el documento constitutivo. O sea, prácticamente la 1 y la 2 como que son inherentes la una y la otra, ¿verdad? Creo que es. Dice, si tiene intereses antagónicos con el fideicomisario. Este me lo habíamos analizado. Si tiene intereses antagónicos con el fideicomisario. Fideicomisario es el que se beneficia del fideicomiso. Tener intereses antagónicos, por ejemplo, sería que el otro estuviera recibiendo una deuda, ¿verdad? Y que él fuera nombrado fiduciario. En ese caso se puede hacer verle eso al juez con el objetivo de que exista una remoción de esta persona, ¿verdad? ¿Cómo se va a hacer? Pues se va a impugnar, ¿verdad? El artículo 778, numeral 4. Vamos a establecer ahora cómo se va a extinguir el fideicomiso, cómo va a fenecer, cómo va a terminar el fideicomiso. Por la realización para el fin al que fue constituido. Por ejemplo, lo constituyo solo para que se pague la universidad de mi hijo. Cuando él se gradúe, ahí se va a terminar. ¿Sí? Si es para una pensión alimenticia, cuando él cumpla la mayoría de edad, ahí se terminó. Si es para mi jubilación, si yo me muero, ya no tengo derecho a la jubilación, ahí se termina, ¿verdad? Dice, para hacerse imposible su realización, porque hay algún objeto que impide su realización. Ya no hay, los bienes o derechos están extinguidos, o el fideicomisario ya no existe, murió, etcétera, ¿verdad? Por haberse cumplido con la condición resolutoria que haya quedado el sujeto. Recuerden que aquella condición resolutoria es aquella que cuando nace la vida jurídica, los efectos jurídicos se interrumpen, ¿verdad? Entonces, una condición resolutoria podría ser, por ejemplo, que le voy a pasar pensión alimenticia a mis hijos hasta que ellos terminen la universidad, ¿verdad? O sea, puedo agregarles no solo que cumplan la mayoría, sino que terminen la universidad. O en el caso que se termina la ayuda a mis hijos, si dejan su carrera universitaria, es una condición resolutoria. Si se casan, ¿verdad? Por ejemplo, son condiciones resolutorias, ¿verdad? O por ejemplo, que voy a dejar de destinar los bienes para administrar una finca, por ejemplo, cuando el ganado ya no pueda aprovecharse adecuadamente, ¿verdad? Una epidemia o algo, y alguna enfermedad de ganado, entonces el ganado se muere, entonces ya no puedo producir leche. También sería una condición resolutoria que marcaría el final del fideicomiso. Dice, por revocación hecha por el fideicomitente cuando se haya reservado ese derecho en el documento constitutivo. O sea, el fideicomitente
puede revocar el fideicomiso y no establece por qué circunstancias. No establece por qué. Simple y sencillamente que lo puede revocar. Aquí también, o sea, recuérdense que revocar es una figura muy amplia. Revocar es dejar sin efecto algo, dejar sin efecto el contrato de fideicomiso. Y estimaría que aquí tendrían que existir causas, ¿verdad? Pero no las hay. Simple y sencillamente revoca, deja sin efecto, sin ningún motivo, sin motivo alguno. Dice, por renuncia, no aceptación o remoción del fiduciario si no fuera posible sustituir. En caso de que no se pueda sustituir al fiduciario, se lo hemos analizado en su oportunidad. Y dice, por el transcurso máximo de 25 años, a menos que el fideicomisario sea incapaz, enfermo incurable o una institución de asistencia social. El plazo del fideicomiso es de 25 años. ¿Sí? El plazo del fideicomiso es de 25 años. No pueden constituirse fideicomisos por más de ese tiempo. Si se constituye por más de 25 años, se tendrán reducidos por ese mínimo. ¿Sí? Y el plazo mínimo del fideicomiso son 25 años, el plazo máximo, perdón, se constituyen fideicomisos por más de 25 años, se tienen reducidos al término de 25 años, pero cuando hay ciertas excepciones que establece la ley, ¿verdad? Que están en el segundo párrafo del artículo 790. Cuando se trata de una entidad estatal, una institución de asistencia social, cultural, científica, artística, con fines lucrativos, o un incapaz o un enfermo curable, ahí puede ser de plazo indefinido. Pero voy a leer completo ese artículo, 790. Vamos a revisar después a 788 y 789, pero es importante tocar este, porque tiene relación con el numeral séptimo del 787. Dice, los fideicomisos constituidos por un plazo mayor de 25 años serán válidos, pero su plazo se entenderá reducido al máximo legal. Eso ya lo habíamos analizado. Fuera de los casos establecidos en el segundo párrafo, constituimos un fideicomiso por más de 25 años, se tiene por reducido al término de 25 años, que es el máximo legal. Ahora escuchen esto. Cuando se designe fideicomisario, o sea, el beneficiario, ¿verdad?, va a ser una entidad estatal, ¿verdad? Una entidad estatal, pues, cualquiera de los órganos de la administración centralizada, descentralizada o autónoma de la administración pública, ¿verdad? O cualquiera de los poderes del Estado, ¿verdad? Ejecutivo, legislativo, judicial. Cuando se designe fideicomisario una entidad estatal, ¿verdad?, o una institución de asistencia social, ¿verdad?, como la Fundabien, como Madres Angustiadas, etcétera, ¿verdad?, cultural, ¿verdad?, como la GAIC, científica no se me digo, artística, no se me viene mucho, la GAIC también sería científico o artístico, el Ministerio de Cultura y Deportes, ¿verdad?, o con fines no lucrativos, o a un incapaz, o a un enfermo incurable, puede ser para un incapaz también, ¿verdad?, una persona con incapacidad absoluta, a un enfermo incurable, el plazo del fideicomiso podrá ser indefinido, y es indefinido, esa es la excepción. Regresemos ahora al artículo 787, y también dice por sentencia judicial, se promueve un juicio por algún objetivo. Disculpen, una duda. Dígame. Lick. Sí, Sí, dígame, una duda. Fíjese que yo estaba revisando mis notas y dice de que los menores o incapaces se constituirá el fideicomiso sus representantes legales. Y aquí dice que sí puede ser una persona legal o incapaz. Ajá. Sí, puede ser una persona legal o incapaz, pero la lógica nos apunta a que tiene que tener un representante legal. ¿Sí? Ya. Tiene que tener, sí, la verdad sí, tiene que tener un representante legal. Tendría que tener, por ejemplo, a sus papás. Si no tiene a sus papás, tiene que tener un tutor, ¿verdad? Un protutor, ¿verdad? La persona que lo va a representar legalmente. Si no son los padres, tendría que ser un tutor. Bueno, la sentencia judicial que le pone fin a un juicio, que declara la nulidad del fideicomiso de conformidad con el artículo 789, ¿verdad? Sentencia judicial, lógicamente, que es cuando se logra la nulidad del fideicomiso. Y el artículo 789 establece cuándo el fideicomiso es nulo. Cuando estamos hablando de nulidad del fideicomiso, estamos hablando de nulidad absoluta. No estamos hablando de aquella especialidad de la nulidad de los negocios bilateral, no. Aquí no es el fideicomiso, en primer lugar, es consensual, es bilateral. Y tenemos que entender que los fideicomisos que son nulos
aquellos que están constituidos en forma secreta, ¿sí? Aquellos que no se han difundido a los particulares, no se han eso es muy difícil que se dé. ¿Por qué? Porque hay un instrumento, el instrumento es público, llega a los registros públicos, el testamento también, etcétera. Entonces, es muy difícil que se dé, pero no imposible. Dice, aquellos en los cuales el beneficio se otorga a diversas personas sucesivamente que deban sustituirse por muerte del anterior, pero que la sustitución se efectúe en favor de personas que estén vivas o concedidas a la muerte del fideicomitente. O sea, el fideicomiso que es nulo es aquel que se otorga a diversas personas para que éstas se vayan sustituyendo el cargo de fideicomisario por muerte del anterior. Pero si se efectúa en personas vivas esa sustitución, ahí no hay ningún problema. Yo lo hago, por ejemplo, que quiero otorgar un fideicomiso para que este fideicomiso pase de mi hijo, para que él sea el fideicomisario, y luego mi hijo, por ejemplo, se lo traslade a un hermano de él, ¿verdad? O a otra persona, ahí sí se puede, pero si es, por ejemplo, que mi hijo muera y se lo deje él a mi nieto, ahí ya no se podría. Porque tiene que ser con personas vivas. El artículo 791, ya lo analicé. ¿Tiene alguna duda de eso, joven? O sea, Lick, Sí. o sea que el fideicomiso continúa en un caso si usted es el que, ¿cómo le llaman? El que otorga. Ahí se me olvidó la palabrita. Ajá. ¿Sí? Continúa. Se respeta el plazo. Exactamente. Fideicomisario. Ajá, el fideicomisario. Se respeta el plazo. Debe continuar. Ajá. Ah, va. Ahora mi duda es, ¿qué pasa cuando se cumple con el plazo? ¿Qué pasa con esos bienes? ¿Pasa a ser propiedad de los sucesores? No, esos bienes pasan a regresar al fideicomitente, porque recuérdense que este contrato si no es un contrato. Ajá. El fideicomitente va a trasladar los bienes o derechos del fiduciario y son destinados en beneficio del fideicomisario. Sí, pero si yo constituyo un fideicomiso, escúchenme, si yo constituyo un fideicomiso, constituyo un fideicomiso y donde voy a constituir un fideicomiso de mi bufete para que se administre y todo lo que se obtenga de mi bufete sea para beneficios académicos de ustedes, ¿sí? Para que paguen su universidad. ¿Sí? En el momento que se termine el fideicomiso, mi bufete vuelve a regresar a mi poder. Porque yo cuando estoy trasladando eso al fiduciario no se lo estoy enajenando, sino que se lo estoy transmitiendo con el objetivo que él lo destine para provecho de ustedes. Puede ser en administración, en inversión o en garantía. Pero no lo está la persona que lo transmite no lo enajena, solo lo transmite para que se pueda destinar a fines específicos. Sí, eso sí, pero ¿qué pasa si en el transcurso usted muere? Ah, si yo muero. Esa es mi duda. Tendría que venir mis herederos, constituir la sucesión intestada y ahí tendrán que, pues, ellos que continúa el permiso hasta que se cumpla lo estipulado. Exactamente. El 788 no se lo leí a ustedes. Veamos ese. Dice, al terminar el fideicomiso, dice, leamos por favor el 780, ese no lo leímos, ¿verdad? Dice, al terminar el fideicomiso, los bienes del mismo que tenga su poder el fiduciario, deberán ser, aquí está la respuesta, deberán ser entregados a quien corresponde, según las disposiciones del documento constitutivo de sentencia judicial o en su defecto, al fideicomitente o sus herederos, en los casos señalados en los artículos 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 787. El fideicomisario en los casos señalados en los incisos 1 y 7 del mismo artículo. O sea, al terminar el fideicomiso, los bienes del mismo que tenga en su poder el fiduciario, el banco, la entidad financiera, deberán ser entregados a quien corresponda. O sea, el documento constitutivo de fideicomiso establece a quién. Dice, según las disposiciones del documento constitutivo o una sentencia judicial, establecen a quién se la van a entregar, o en su caso o en su defecto, cuando no se establezca, dice al fideicomitente, que es el que constituye el fideicomiso. A sus herederos en los casos de los incisos segundo, tercero, 4, 5, 6 del artículo anterior, y el segundo establece por hacerse imposible su realización, por haberse cumplido la condición resolutoria que haya quedado sujeto, por convenio expreso, no creo que se pueda dar aquí, pero aquí lo establece, porque va a estar muerto ahí, ¿verdad? Dice, por revocación hecha por el fideicomitente y por renuncia del fiduciario. Y de ahí dice el fideicomisario en todos casos, en los incisos 1 y 7, al fideicomisario
es el que se beneficia con el fideicomiso en los casos de cuando no se puede realizar el fin del fideicomiso, y en el 7 que es por el transcurso del máximo legal. Entonces, Hoblin, la respuesta correcta aquí, perdona, la pregunta que usted me hacía, es que en algunos casos se va a transferir se le va a destinar la escritura constitutiva, tendrá que establecer a quién se le entrega, y si no establece la escritura, entonces, en los casos que habíamos analizado del 2, 3, 4, 5, 6, al fideicomitente, y al fideicomisario en los casos del 1 y el 7. Perdón, esa es la respuesta correcta. ¿Queda aclarada ahí la duda, no? La respuesta está en el 788. Sí, ¿Está bien? Sí, es que hay que saber interpretar, por eso le digo, a la hora de pegarle una lectura sin previa explicación, ahí viene a veces el problema, ¿verdad? Y ahí donde quiero hacer énfasis en la importancia de que se le dé lectura, así como usted lo está haciendo. No es que se torne aburrida la clase, y precisamente es importante porque son cuestiones a veces un poquito complejas de entender cuando no se tiene todavía en su caso, pues la experiencia, obviamente, ¿verdad? Nosotros todavía en etapa de aprendizaje, entonces, por eso yo prefiero tal vez a veces no avanzar mucho. Ya hemos visto un montón de contratos, pero ¿qué nos sirve que analicemos todos los contratos que están en el programa si no los entendemos? Yo estaría dispuesto a dar una gran mayoría, pero que los entendamos. Así como usted lo dice, pues está bien. Esas son las dudas, y surgen muchas dudas, porque incluso ahorita me puse a buscar en internet cómo se diferencia el usufructo del fideicomiso, porque hay ciertas cosas que son similares y hay cositas que son muy puntuales. Exacto. Bueno, analicemos el último artículo para terminar. Dice impuestos. El documento constitutivo de fideicomiso y la traslación de bienes. Eso lo habíamos leído, jóvenes, o no, pero lo vamos a leer otra vez. Documento constitutivo de fideicomiso y la traslación del bienes en fideicomiso al fiduciario están libres de todo impuesto. Igualmente queda exonerada de todo impuesto la devolución de los bienes fideicometidos al fideicomitente a la terminación del fideicomiso. El contrato o acto por el cual el fiduciario traspase o enajene bienes inmuebles del fideicomisario a terceros quedará sujeto a todos los impuestos que estuvieran vigentes en la fecha del acto o contrato. Pero en este caso, en caso de fideicomisos testamentarios, en lo que se refiere a inmuebles, el impuesto se graduará según el parentesco del fideicomitente respectivo del fideicomiso. ¿Cómo podemos entender eso? Esto se los voy a explicar. O sea, cuando se constituye el fideicomiso y se van a transmitir bienes o derechos al fiduciario, eso no genera impuestos. Eso no genera impuestos en ninguna clase. Pero si el fiduciario, por razón propia del fideicomiso, ¿verdad? Por razón propia del fideicomiso, que tuviera que enajenar los bienes, ¿verdad? Entonces ahí sí, entonces cuando él traspase bienes, enajene bienes al fideicomisario o a terceros, ¿sí? Porque el fideicomiso establezca que al final del fideicomiso o en el transcurso del fideicomiso se le puede enajenar a la persona que se beneficia del comiso, la persona que se beneficia con los fines del fideicomiso, que es el fideicomisario, o que se deban enajenar a terceros. Entonces eso ya genera impuestos. ¿Qué impuestos? Depende, si es una compraventa, el IVA, si es una donación, el IVA, etcétera. Ahora bien, algo que es muy importante establecer es que si se trata de un fideicomiso testamentario, ese sí tiene que pagar impuestos. ¿Y qué impuestos va a hacer? Dice, el impuesto se dará según el parentesco de fideicomitentes con el respectivo fideicomisario. ¿Qué impuesto creen ustedes que es? Es el impuesto de herencias, legados y donaciones, no es otro. Si nosotros analizamos ese impuesto se va de conformidad con el parentesco que el heredero tenga con el cujus, con el testador o con el causante, así va a pagar el impuesto. Entre más cercano sea el parentesco, menos impuestos va a pagar, y entre más lejano sea, más impuestos va a pagar. O sea que es el impuesto, apúntenlo ahí, es el impuesto de herencia, legados y donaciones. Si es testamento, siempre va a pagar impuestos. Si es contrato, no paga impuestos.
a menos de que el fiduciario enajene esos bienes con autorización, al propio fideicomisario o a terceros. Ahí pagan impuestos. Y en el caso del fideicomiso testamentario, ahí sí. Sí constituye, sí se paga el impuesto de herencia de legados y donaciones. Eso lo hicieron para que no colisione con los impuestos que debe pagar. El impuesto que se paga en un proceso sucesorio testamentado o intestado es entonces un impuesto de herencia de legados y donaciones. Y aquí, ese se debe pagar. Bueno, joven, no sé si tienen alguna duda de lo que hemos visto. ¿Habrá alguna duda? Bueno, entonces nos vamos a quedar por aquí. Dígame. Disculpe, antes que termine, solo si puede repetir el impuesto de legados, algo así escuché, pero no escuché muy bien. Impuesto de herencias, legados y donaciones. Okay. Gracias. Bueno, jóvenes, nos vamos a quedar por aquí. Ha sido un verdadero gusto estar con ustedes. Espero que no haya sido tan aburrida la clase, pero yo prefiero explicar bien esto porque es mi obligación. La verdad que es mi obligación. A mí no me gusta decirles, miren, ¿saben qué? Lean esto y la otra semana nos vemos en el social. Bueno, creo que no es justo. Me interesa mucho que interpretemos la ley, que la analicemos, y la verdad que este contrato, yo siento que es un contrato precioso. La verdad, al principio se miraba un poquito, cuando uno solo habla de definición, creo que escucharla por primera vez, o la explicación de este contrato, creo que da un poquito de miedo, ¿verdad? Pero la verdad que es un contrato muy lindo, muy bonito.